Las últimas semanas en Tamaulipas, que es una parte de México a la que el gobierno federal con el gobierno estatal estamos generando los mecanismos de comunicación y de información para presentar un frente más sólido, más eficaz y más funcional frente a los embates producto de las crisis internas de las organizaciones criminales que tanto dolor y preocupación están contando a la sociedad tamaulipeca. Sobre todo en el contexto de los eventos que se dieron en las últimas horas, quisiera presentarles la siguiente posición. Sobre las agresiones ocurridas a militares en Tamaulipas el fin de semana pasado, la Secretaría de Gobernación manifiesta lo siguiente. El pasado 3 de abril, el personal militar de la 8ª Zona Militar recibió información de que se había realizado un enfrentamiento entre presuntos delincuentes en la carretera que conduce a Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, por lo que se procedió a hacer una verificación terrestre. Al llegar a la zona, un grupo de sujetos armados atacaron a los elementos de ejércitos quienes repelieron la agresión. Derivado de los enfrentamientos, en la secuencia de estas agresiones, fallecieron 2 menores. Brian Almanza Salazar, de 5 años de edad, y Martín Almanza Salazar, de 9 años de edad. El gobierno federal se une a la pena que embarga a los familiares de los menores fallecidos en este enfrentamiento. Y está procediendo a la investigación de los hechos para que en su momento, de manera seria y clara, sean informados primero a los familiares y luego a la opinión pública en cuanto a los resultados que determinen con claridad la dinámica de los hechos en que sucedieron estas pérdidas. En el enfrentamiento con los delincuentes se logró asegurar 7 armas largas, 2 armas cortas, 2 proyectiles para lanzacohetes, 2 cargas para los citados proyectiles, 2 granadas de mano, 5.089 cartuchos de diferentes calibres, 69 cargadores para diferentes armas, así como 9 vehículos, lo cual fue puesto a disposición de la... Es decir, este solo hecho acredita en qué contexto de agresión, violencia y fuerza se estaban dando estos hechos. Como es del conocimiento público, durante las últimas semanas en el estado de Tamaulipas han aumentado las agresiones del crimen organizado en contra de la sociedad y en contra del personal militar desplegado en esa entidad, que está dando una batalla por todos los tamaulipecos. En ese contexto de violencia y agresiones, las Fuerzas Armadas han tenido que remover bloqueos organizados por grupos criminales en las principales avenidas y carreteras del estado, así como enfrentamientos y ataques a instalaciones militares, como es el caso de la agresión a la unidad habitacional militar en Tancol, Tamaulipas, así como otros hechos que nos tienen trabajando juntos, por ejemplo, atentados, agresiones, extorsiones y intervenciones a cárceles en Matamoros y en Reynosa. El gobierno federal reitera su firme compromiso en la lucha contra las organizaciones del crimen organizado que pretenden quebrantar el Estado de Derecho y la seguridad de los tamaulipecos y de los mexicanos. Es la decisión impostergable e ineludible de enfrentar a la delincuencia organizada. La fortaleza del Estado mexicano a través de sus instituciones federales y estatales es indudablemente superior a las organizaciones criminales. Y en ese contexto yo sí decirles a los criminales que ya cobardemente no pretendan ampararse en el contexto de las personas buenas que hay en ese país, y si van a dar la batalla, que la den de frente. En estas ocasiones, lamentablemente, sus agresiones se dan en un contexto donde hay familias, gente de bien, gente que solo quiere vivir en paz. Muchas veces no se puede escoger como se quisiera el campo de los enfrentamientos. No es un problema que se da en un contexto de azar, pero al Estado mexicano le duele muchísimo las muertes de la gente de bien, como le duelen las muertes de los servidores públicos que se juegan la vida para enfrentar estas agresiones, policías, soldados y marinos. Pero tenemos la obligación de someter a los violentos y recuperar la paz y la tranquilidad para las gentes. Y en ese sentido, les digo ahora, Federación y Estado, estamos juntos para dar la batalla, para superar problemas de comunicación que generen espacios de oportunidad, para abatir aquellos mecanismos de corrupción sobre los cuales
pocos quieren infiltrar las instituciones y sin tregua, dar la batalla a estas gentes y recuperar la paz y la tranquilidad para todos. Damos pie a las preguntas. La primera es Fabiola Martínez, de La Jornada. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Yo quisiera preguntarles, ¿dónde está el poder del Estado en general, e incluso el poder de una entidad o de una Secretaría de Seguridad Pública Federal? ¿Dónde está cuando vemos narcobloqueos, asesinatos de inocentes? Y sobre todo, ¿dónde estaba la Policía Federal en estos bloqueos de carreteras? Entiendo que es la jurisdicción de la Policía Federal. ¿Y dónde están, incluso en este momento, la coordinación con la Secretaría de la Defensa y Marina? ¿Dónde están? Porque los hechos siguen ocurriendo todos los días. Eso es una. Y dos, señor secretario Gómez Mont, si me puede comentar hasta dónde está el alcance, cuál es el balance de esta lucha contra la delincuencia organizada, porque estamos viendo que sí no han podido dar con ellos, no los han podido atrapar, incluso estamos terminar porque es un problema de corrupción. Gracias. A ver, déjenme entrarle y le daré la voz a mis acompañantes en un segundo. Primero, la coordinación entre federación y estados constantemente se revisa y se hace. Hay grupos de coordinación en donde vemos fortalezas y debilidades y ajustes que se tienen que hacer en la estrategia. Este es un proceso dinámico. Todas las semanas el Gabinete de Seguridad se reúne frente al presidente, se rinden cuentas de cómo están las cuestiones en algunas zonas del país que van presentando una especial conflictividad. Se hacen programas especiales en función de ciertas partes del territorio. Hay operativos conjuntos y estos operativos se van adaptando en función de las dinámicas como se van presentando. A veces no se pueden prever todos los eventos. El Estado mexicano, como Estado democrático, se presenta con cara a la gente. Sus instituciones están visibles. Estos señores se esconden y de repente salen de sus madrigueras y a veces el Estado está listo y con información suficiente para neutralizarlos y a veces no. Si no es un proceso público, hasta donde yo entiendo la entrevista que tú refieres, fue dada en algún lugar de las montañas, después de un proceso donde se tomaron todas las seguridades para que llegara el entrevistador, y desde ahí se hiciera la entrevista, que en esta primera parte, si es la única, es una entrevista con mucho color, pero con algunos contenidos informativos importantes. A ver, Fabiola, lo hemos dicho, esta es una batalla por la seguridad de los mexicanos. No es un problema de narcotráfico. ¿Cuántas veces hay que decirlo? No es un problema de drogas, es un problema de que no estén secuestrando a la gente, que no estén extorsionando a los comerciantes, que no se estén matando en los centros urbanos. El narcotráfico solo es un componente menor. Yo no me la tomo que solo es un tema del narcotráfico. Desde 1993 se abandonó el tema del narcotráfico por el de delincuencia organizada porque es un fenómeno mucho más complejo. Es un fenómeno que se representa en el secuestro, en las extorsiones, en los sicariatos, también en los delitos contra la salud, en los asaltos. Son organizaciones que todos los días son señores que se levantan y que salen a trabajar para ver cómo vulneran el Estado y cómo violentan a las personas. Y el Estado tiene una estrategia que se ha venido afinando en las últimas décadas para ir y el fenómeno es dinámico. Si algo dice en entrevistas es que ese es un tema que lleva 40 años, pero hoy en especial el Estado ha reconocido que ya no puede ser tolerante en ese sentido y todos los partidos políticos en el Congreso, los diversos niveles de autoridad han venido revisando el modelo institucional del país para generar las fortalezas que puedan proteger a la gente, que es deber primario de toda autoridad. El que le quiere entrar a la política en esas funciones ya sabe que su primer deber es entrarle a proteger a la gente. Sí, entrar en otras necesidades, garantizar educación, garantizar salud, buscar promover el empleo y todo, pero que un deber que ya es ineludible es hacer lo necesario para proteger a la gente. Ahí está el Estado, aquí está el Estado, Fabiola, dando la cara y diciendo sí, estamos coordinándonos entre nosotros y así como en momentos muy delicados hay operaciones dolorosísimas,
también tomen en cuenta todas las otras operaciones que día con día, donde soldados, policías, marinos valientemente dan el frente y asumen riesgos sobre su vida. No sean injustos con esa gente. Estos dolores no son deseados, ni son causados por el Estado. Si los agresores están en otra parte, yo entiendo que el Estado debe perfeccionar sus procesos a cada momento, pero no se nos olvide, los criminales están en otra parte y deben ser enfrentados por el Estado y por la sociedad. Y necesitamos la fuerza que da un apoyo social para dar esa batalla, porque para eso nos metimos a esto, para proteger a la gente. ¿Y los policías, perdón, en las carreteras dónde estaban? Bien, ya se precisó con el secretario respecto al esquema en Tamaulipas. Voy a hacer un esquema coordinado con las Fuerzas Armadas. Parte de este esfuerzo que ya señaló corresponde a lo que ya se informó en términos de operación. La Policía Federal hoy está trabajando de manera conjunta con el Ejército Mexicano, con la Armada de México. Tenemos unidades mixtas de operación en Tamaulipas. Parte del despliegue territorial que tenemos está dividido en un esquema estratégico para atención y respuesta inmediata en el Estado. De manera puntual, y si usted me permite, le muestro punto a punto cómo está, pero en sentido estricto, el esquema operativo para el reforzamiento a Tamaulipas corresponde a un esquema integral con las Fuerzas Armadas, el Estado, el municipio y la Federación. Gobernador. Gracias. Buenas tardes. Gracias, secretario. Yo quisiera tocar el tema de el balance de esta lucha contra la delincuencia organizada en nuestro estado. Ha sido fructífera. Hay una gran coordinación con el gobierno federal, con todas las dependencias involucradas. Tenemos reunión con las fuerzas federales continuamente, cada 15 días cuando menos. Reunimos ahí al Ejército, a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública, a la Armada de nuestro país, a la Procuraduría General de la República y a las instituciones locales, estatales en materia de seguridad pública. Tenemos una gran coordinación y quiero comentarles que a pesar de incidentes lamentables como el de la familia Almanza Salazar, ha habido detenciones muy importantes de personas involucradas, cabecillas de la delincuencia organizada. Cientos de delincuentes han sido trasladados a la Ciudad de México. Y en ese sentido también ha habido un gran decomiso de armas, de droga, de recursos financieros. Y creo que este tipo de incidentes pues son una parte muy lamentable de esta guerra. En el caso de esta familia Salazar Almanza, que nos duele muchísimo, de verdad, la muerte de estos dos pequeños, pero también el Ejército está haciendo su tarea, está cumpliendo cabalmente con México, y en ese sentido el Estado de Tamaulipas, el gobierno, seguirá apoyando sus actividades en el Estado, así como seguiremos apoyando, por supuesto, a la Marina, a la Policía Federal, y aquí me permito pues comentar el tema que se ha venido ventilando en cuanto a los penales en el estado de Tamaulipas. Con tu permiso, secretario. Por favor. Hemos tenido dos incidentes fuertes, uno en Matamoros, como ustedes saben, y otro en Reynosa. En el de Matamoros, obviamente hay y algunos custodios involucrados, porque salieron por la puerta los reos fugados, que está haciendo toda la investigación. Hay detenidos, hay investigación y tendremos culpables próximamente. En el caso del municipio de Reynosa, hay una resistencia férrea de los custodios estatales en este penal, pero finalmente la capacidad de fuego de este grupo de delincuentes fue mayor y lograron penetrar al penal y llevarse 13 reos. Hubo una gran resistencia ahí por parte de los custodios, y en ese sentido en el estado tenemos más de 1.700 reos del Fuero Federal, reos que están involucrados con estas personas de la delincuencia organizada, reos que están buscando de alguna manera salir para fortalecer la lucha de esos bandos, y en ese sentido me permití solicitar el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal para tener a mejor resguardo a estos reos federales. Y yo agradezco muchísimo aquí al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el apoyo que
nos ha comentado hace unos momentos que va a brindar a los penales del Estado de Tamaulipas para de esa manera fortalecer la seguridad en el exterior de estos y poder, pues ahora sí que Estado y Federación, tener a buen resguardo a todos los reos. Y agradezco muchísimo todo el apoyo del presidente de la República en esta lucha que libra Tamaulipas en contra de la delincuencia organizada, un flagelo que ha afectado al Estado por muchos años por su situación geográfica, estratégica para estos grupos, pero quiero comentarles que estamos trabajando con un frente común que lleva avances, un frente común que ha tenido importantes logros y que seguramente estaremos en los próximos meses, días, avanzando en este tema, pero siempre unidos. Gracias, gobernador. Nada más llegar y decir, hay cuestiones tácticas que no pueden ser comunicadas porque pues no vamos a andarle haciendo el servicio a quienes quieren atentar contra la gente y contra las instituciones, pero hay procesos de comunicación permanente, hay ajustes que se hacen todo el tiempo y en el proceso constantemente aprendemos y vemos dónde puede haber vulnerabilidades y las tapamos, pero es un proceso dinámico, hombre. Yo que quisiera decirles que no tuviera que haber momentos tristes y lamentables como estos, poder hacer todo para evitarlo, pero en un contexto como este no podemos garantizarlo, sino buscar ser mejores, más alertas, encontrar mejores espacios y modos de intercepción y de enfrentamiento y ya, pero el Estado está reaccionando y protegiendo, los agresores son otros, aunque en este contexto duele muchísimo que en estos contextos mueran niños y mayores. Ustedes han conocido mi posición al respecto. Gracias, secretario. Segunda pregunta, Ariadna García, Reforma. Gracias, buenas tardes. Gobernador, solo quiero saber, usted refiere, incluso el mismo secretario Gómez Mona ha comentado sobre esta coordinación que tienen Estado y Federación. Perdóneme, esta coordinación acaba de ser, y lo digo por las declaraciones recientes de usted en donde refirió que está rebasado su entidad por el crimen organizado. Perdone, ¿cómo ha estado esta situación? ¿Por qué esas declaraciones y en su caso a qué se llegó este día? Y por otra parte, solo saber, los secretarios, si hay algún plan específico ahora para Tamaulipas. Ya Ciudad Juárez entró a otra etapa, ahora estamos acá en Tamaulipas. ¿Hay algún plan específico? ¿Va a haber algún despliegue? Sé que no anuncian acciones, pero hay cosas que quizás se puedan informar, secretario, en materia de comunicación. ¿Tienen ya algo preparado simplemente? Sí, con todo gusto. Creo que hubo una mala interpretación de esta declaración que hice al medio de comunicación que usted representa en cuanto a que estamos rebasados. Sí, hablamos del tema de los centros estatales de ejecución de sanciones. Ahí sí, por eso solicitamos el apoyo del gobierno federal. Ahí sí nos sentimos indefensos, porque dentro de nuestros penales, repito, tenemos más de 1,700 reos del Fuero Federal que pertenecen a las organizaciones criminales, y como hay una lucha entre ellos, a toda costa quieren ellos rescatar a su gente. Y como ya comenté, en Reynosa fuimos rebasados por el fuego, por la capacidad de fuego que tienen estos grupos delictivos contra la capacidad de fuego que tiene el gobierno de Tamaulipas en sus penales. En los penales, en cierta medida, estamos pues sin la garantía de tener a buen resguardo a todos los reos. Por eso me da mucho gusto que después de esta reunión del día de hoy, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, a través de su secretario, el ingeniero García Luna, se haya comprometido para juntos poder tener a buen resguardo a los reos, tanto federales como estatales, en los penales de Tamaulipas. Así, unidos, podemos garantizar ya tener a buen resguardo, y en ese sentido, pues esa era el término de rebase. Pues sí, en los penales estamos ciertamente rebasados, porque esta gente que está dentro de nuestros penales, que es del Fuero Federal, tiene una gran capacidad de intimidación, tanto adentro como fuera de los penales, y estas gentes tienen una gran capacidad de fuego que ciertamente nosotros como Estado
particularmente y aislados, no podemos garantizar de nada buen resguardo de los recursos federales. En ese sentido, ese es el término, rebasados, pero en el contexto general estamos trabajando y llevamos pues todo el tiempo trabajando unidos para poder pues hacerle frente a este grupo de narcotraficantes. Y repito, ha habido un saldo favorable, cientos o miles de personas involucradas con la delincuencia organizada han sido detenidos y procesados por el gobierno federal, y en ese sentido nosotros los tamaulipecos estamos junto al gobierno federal dando esta batalla, porque esa parte de México hemos tenido ese problema históricamente, y nos da mucho gusto que el gobierno federal tenga la firme determinación política y operativa para poder enfrentar a estos delincuentes. En el incidente ocurrido en la Universidad Guerrero, lamentable, que nos duele muchísimo, la Procuraduría General del Estado está haciendo la investigación pertinente. Pensamos que pronto la Procuraduría General de la República pueda traer esa investigación. Sin embargo, sí se dio en un contexto, en un marco pues en que hubo fuego cruzado, porque había presencia también en ese retén de personas delincuentes en otros vehículos, y en ese sentido pues es muy lamentable. Pero repito, el ejército mexicano tiene todo el apoyo del gobierno de Tamaulipas y de los tamaulipecos para seguir al frente de esta lucha. Respecto a esos hechos, llegar y decir, cuando, y así lo hemos aclarado don Eugenio y yo, cuando se habló de rebasado fue frente a un hecho en donde la capacidad de fuego en ese momento fue superior a la capacidad de respuesta. Son temas que estamos atendiendo, temas donde se están tomando rectificaciones, pero el Estado como tal es muy superior a las organizaciones criminales. No se debe confundir el equilibrio de fuerzas en un evento con el equilibrio de fuerzas en el país. Ahí es donde de repente nos perdemos y vemos que México es mucho más que eso y que tiene mucho más fortalezas que eso. Esos temas sí duelen, lastiman, preocupan, angustian, pero ¿saben qué? Tienen que ser enfrentados. Aquí ya a todos nos quedó claro que ya no funciona cerrar los ojos, ni cerrar la boca. Aquí hay que darle frente a los problemas, no hay de otra. El que me tenga mejor alternativa que le puedan contar a sus hijos, por ahí está la mía, órale, pero otras, sin hipocresías, ¿no? Tercera pregunta, Erika Mora, de Televisa. Secretario, buenas tardes. Al secretario de Seguridad Pública, si nos pudiera dar algunos detalles de cómo se va a reforzar la seguridad en los penales en Tamaulipas. Y al secretario de Gobernación, me gustaría saber, hace unos momentos usted decía, lanza un reto a las organizaciones criminales para que den la cara en los actos que están cometiendo. Me gustaría saber si el Estado ya alcanzó la coordinación para hacer frente a estas organizaciones, y si no hay el temor de que ante este reto se encrudezca más esta delincuencia. A ver. Gracias. Permíteme entrarle ahí, don Genaro. Primero, el Estado de ciertos años para acá ha venido en una profunda transformación. En México el Estado da la cara, ¿o qué? ¿Nos ven embosados aquí o nos ven en la sierra o en el monte dando entrevistas? Están en la casa de las instituciones. Claro que da la cara. No puede revelar todo. Pues es una imprudencia. Pues no es una conferencia de prensa para los narcotraficantes, es una conferencia de prensa, o para los criminales organizados, es una conferencia de prensa para la sociedad. Pues no me pidan a mí ingenuidades, no están las cosas para eso. Y no podemos estar revelando cómo se fortalecen los dispositivos, porque es alertar fortalezas y vulnerabilidades. Y en un embate pues te van a tratar de pegar donde puede ser más vulnerable. Entonces, no revelar fortalezas también significa no revelar vulnerabilidades. Son esquemas contingentes, hombre. O sea, con toda seriedad, el Estado da la cara todos los días. Bueno, no todos los días aquí, pero de diversas maneras. No soy muy yo propicio para hacerlo todos los días, no está en mi lógica política y alguna hora tengo que trabajar. Pero
En ese esquema estamos. No, perdónenme, no le admito la lógica, pero si la discusión se lleva en el Congreso, el próximo lunes comparece el Gabinete de Seguridad ante la Comisión Especial del Senado a seguir pensando con los legisladores nuevos esquemas para fortalecer la seguridad del Estado mexicano. La seguridad y certidumbre para los involucrados en estas tareas, mejores esquemas de coordinación, nuevos modelos policiales. El gobernador ha sido uno de los promotores de discutir un nuevo modelo policial que fortalezca las capacidades de las autoridades en los estados, como fue planteado por el presidente de la República en septiembre, de decir, en materia de seguridad, una de las cosas que tenemos que hacer es fortalecer las capacidades de los estados. Lo que ha hecho el Congreso al habilitar presupuesto para el crecimiento y consolidación de la Policía Federal es impresionante. Ustedes ya fueron a los centros de inteligencia, de pocos, ya vamos arriba de 30,000 elementos. La construcción de habilidades de fortaleza institucional, profesional, seria en México es uno de los derroteros, rumbos y retos de nuestra democracia. Y perdónenme, yo no acepto a nadie se ha hecho menso con el tema. Ahí están los esfuerzos, ahí están las discusiones políticas en el Congreso, ahí están las vidas cegadas por servidores públicos, ahí están los presos, los decomisos, los esfuerzos, la capacidad de adaptarnos a la estrategia. Perdónenme, así le contesto. ¿Ya? Tenemos una última pregunta. Nombre y medio, por favor. ¿Qué tal por acá, secretario? Eduardo Castillo, de la agencia AP. Yo quisiera que nos comentara, si bien en Tamaulipas en los últimos años, como dice el gobernador, ha estado una situación caliente, digamos, con varias actuaciones del crimen organizado, pero en las últimas semanas se ha recrudecido esto. ¿Cuál es el análisis de por qué? Hemos tenido algunas versiones de que hay una división entre el cártel del Golfo y los antiguos Zetas. Recientemente salió también que el Golfo habría expulsado a los Zetas. ¿Nos podría hablar un poco de esta dinámica del crimen organizado en Tamaulipas? Y segundo, si me lo permite, secretario, ha hecho algunas referencias a esta entrevista que salió en la revista Proceso, pero ¿nos podría comentar un poco más cuál es la impresión que tuvo el gobierno mexicano, el gobierno federal, al ver una declaración de este tipo de alguien como el Mayo Zambada? A ver, primero, sí tenemos hipótesis, que son hipótesis de inteligencia, corroboradas en los hechos, se han socializado bastante. Trataré de ser cuidadoso porque luego el secretario tiene que dar versiones oficiales. Entonces, como tal, parte de la inteligencia que tenemos señala, y yo ya lo he dicho aquí en otras conferencias, un enfrentamiento entre lo que fueron las fuerzas de seguridad de organizaciones criminales y otro sector mucho más vinculado al comercio y realización de actos ilícitos con fines económicos. Yo les he dicho que sostengo que en algunos lugares del país hay claros enfrentamientos entre las organizaciones criminales, hay una lógica de poder brutal, en donde se están tratando de pelear el control de las actividades que les son propias, están sometidos a una crisis, porque el Estado ya no ha sido desde hace varios años, pero sobre todo los últimos, tolerante de este tipo de acciones, y eso los ha puesto en una crisis terrible. En su propia lógica, los encargados de la contundencia y la violencia entre sus organizaciones se están rebelando contra sus viejos jefes y se están aniquilando entre ellos. Esa es una línea de inteligencia, por cierto, con mucho sustento. Y en ese camino lo que está haciendo la Federación es meterse a que no entren a aislar y a meterse a los centros urbanos y a darle respuesta donde los encuentran, sobre todo buscando proteger a los centros urbanos. O sea, pues el Estado no se puede hacer de lado si no se están aniquilando en la sierra, se están metiendo a darse en las ciudades. Pues el Estado tiene que proteger y entrar a proteger a la gente inocente, reaccionar frente a eso. Pues si no puede permitir una violencia así de manera, pues tiene que proteger a la gente y se atraviesa. Y a veces al estar dando esa batalla, pues se tratan de meter por otra parte. Pero la propia lógica de que tengan que buscar cuadros ya de fuerza que tenían perdidos en los centros de reclusión, pues es aberrante y estamos reaccionando frente a ello, pero también habla del nivel de transgresión que están teniendo entre ellos. Ya no les alcanza por reclutar sicarios de poca monta.
se les volvieron a complicar las cosas. Pues sí, es parte del tema. Y en ese sentido, les digo, es una hipótesis. Segundo, mis comentarios frente a la entrevista. Queda claro que el señor Mayo Zambada es un delincuente perseguido por el Estado mexicano, que vive en un estado constante de persecución, que él salió de la madriguera para entrevistarse con un particular y el Estado jamás tuvo conocimiento de ello, y que se enteró por los medios, porque pasan muchísimas cosas que el Estado, en un Estado democrático, no puede predecir o conocer. Es responsabilidad también de los medios saber qué actos de comunicación hacen y qué no, y qué está dentro de la ética periodística y qué no. A mí solo me queda claro que el modelo de vida que conoció el señor cambió radicalmente, porque también el país ha cambiado radicalmente. Esos son los comentarios que tengo sobre la entrevista. Muchas gracias. Gracias, secretario. Gobernador, buenas tardes. Gracias.